¿Cómo están amigos y bienvenidos a un video más? Hoy hablaremos de un tema muy particular. Hablaremos acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Ciertamente muchas personas, generalmente sectas, atentan contra la Trinidad, atentan contra la divinidad de Jesús y también atentan contra la divinidad del Espíritu Santo, incluso argumentando bíblicamente textos que ni siquiera son reales. Pero realmente, ¿qué podemos encontrar en la Biblia? Ahora bien, ¿muestra con la misma certeza la Escritura que el Espíritu Santo es Dios? Veamos. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. En ese sentido, como podemos ver en Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 4, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar con engaño al Espíritu Santo y a retener secretamente parte del precio del campo? Mientras permanecía contigo, ¿no permanecía tuyo, y después que fue vendido, no continuaba bajo tu control? ¿Por qué te propusiste un hecho de esta índole en tu corazón? No has tratado con engaño a los hombres, sino a Dios. Aquí el Espíritu Santo se hace presente cuando San Pedro le dice a Ananías que ha engañado al Espíritu Santo, en la primera parte, pero más adelante dice: no has tratado de engañar a los seres humanos, sino a Dios. Es así que Pedro le da la equivalencia al Espíritu Santo de Dios. Podemos ver en otro capítulo algo muy interesante. El Espíritu Santo es el mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 28, versículos del 25 hacia adelante, menciona lo siguiente: así, porque estaban en desacuerdo unos con otros, empezaron a irse, mientras Pablo hacía este único comentario: aptamente habló el Espíritu Santo por Isaías el profeta a los antepasados de ustedes diciendo: ve a este pueblo y di, oyendo oirán, pero de ningún modo entenderán, y mirando mirarán, pero de ningún modo verán. Como sabemos, en el Antiguo Testamento vemos la presencia de Dios, de Yahvé o de Adonai, términos que hacen referencia al único Dios. Pero acá San Pablo menciona que es el Espíritu Santo el que hablaba a través de los profetas, es decir, que el mismo Espíritu Santo es Dios. Ahora bien, lo cierto es que Pablo cita en Isaías 6 del 8 al 9, y allí no se dice que hablara el Espíritu Santo, sino que en el texto original dice que Dios hablaba o que Yahvé decía. Y en el texto dice: y empecé a oír la voz de Yahvé que decía: ¿a quién enviaré y quién irá de vosotros? Y yo procedí a decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y él pasó a decir: ve y tienes que decir esto a los pueblos. Oigan vez tras vez, pero no entienden, y vean vez tras vez, pero no consiguen conocimiento. Como hemos mencionado, el texto original habla que Yahvé Dios habló a través del profeta, y es así como San Pablo le da la misma equivalencia a Yahvé o a Adonai, es decir, el Dios que está en el Antiguo Testamento, del mismo que se identifica en el Nuevo con el término de Espíritu Santo. ¿Se equivocaba el apóstol Pablo al identificar a Yahvé con el Espíritu Santo? ¿O se equivocaron más bien algunas sectas a mencionar que el Espíritu Santo no es Dios? En el libro de los Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 11 menciona: por esta razón, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si ustedes escuchan la propia voz de Él, no endurezcan sus corazones como en la ocasión de causar amarga cólera, como en el día de hacer la prueba en el desierto, en el cual sus antepasados me probaron y me pusieron a prueba, y con todo habían visto mis obras durante 40 años. Por esta razón quedé asqueado de esta generación y dije: siempre se descarrían en su corazón, y ellos mismos no han llegado a conocer mis caminos. De modo que juré en mi cólera: no entrarán jamás en mi descanso.
El autor de la carta a los Hebreos reproduce aquí una extensa cita sacada del Salmo 95, del 7 al 11, atribuyéndola al Espíritu Santo. Basta ir al Antiguo Testamento para comprobar que el que habla es el mismo Yahvé. Ahora bien, ¿se equivocaba el autor de la carta a los Hebreos identificando al Espíritu Santo con el término de Yahvé del Antiguo Testamento? ¿O se equivoca, digamos, estas sectas que mencionan que el Espíritu Santo no es Dios y que no tiene esa personalidad? En ese sentido, el Espíritu Santo, como hemos visto en este y en otros ejemplos, es identificado con el mismo rango y es atribuido y se identifica con el término de Yahvé o de Adonai o finalmente de Dios. Por tanto, lo anterior es fácil de comprender que en el Antiguo Testamento identifiquen al Espíritu Santo de manera clara con el Señor del Antiguo Testamento. Ahora bien, Yahvé es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Yahvé hay libertad, como dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. La misma Biblia lo expresa con una claridad tan meridiana que creemos que sobran más que comentarios y mucho más de textos. Solo el Espíritu Santo abarca las cosas de Dios. Por todo ello, no es de extrañar que en la mente de los autores del Antiguo y sobre todo del Nuevo Testamento, que, como hemos visto, no creían que el Espíritu Santo no fuera Dios, ni tampoco pensaban que era una fuerza impersonal, anidar a la certeza de que toda la inmensidad de Dios solo podía ser penetrado por el Espíritu Santo. Algo imposible si éste hubiera sido una simple fuerza activa carente de personalidad. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 encontramos el siguiente texto: porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre salvo el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios salvo el Espíritu de Dios. Como dice Marcos capítulo 3 versículo 29, sin embargo, cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia frente a él mismo, mientras otros pecados permiten su perdón al no entrañar necesariamente la dureza del corazón. El que se cierra al Espíritu Santo impide que el arrepentimiento entre en su alma y con él la misericordia de Dios. Hay otro texto muy bonito que también menciona las Escrituras en el Nuevo Testamento, que dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo. En ese sentido, como sabemos, en el templo solamente puede estar Dios. En el templo lo más importante, lo más resaltante es la presencia de Dios, es la plenitud de Dios, es la presencia completa de Dios. Sin un templo, lo más importante es la presencia de Dios y el estar presente completamente Dios. De igual manera, nuestro cuerpo, al convertirse en templo, permitimos que ese Espíritu Santo anide en nuestra vida. En ese sentido, cuando San Pablo hace esta equiparación entre el cuerpo y el templo donde debe estar Dios, de igual manera el Espíritu Santo, que es Dios, debe estar en nuestra vida. Gracias por tu compañía, paz y bien, y nos vemos en otro momento. Bendiciones.